La niña tenía las trenzas flojas, la mochila aún colgada del hombro y los ojos demasiado quietos para alguien de 7 años. Entró al salón sin decir palabra, caminó hasta su lugar y se quedó parada como si la silla no existiera. La maestra Lucía notó el detalle al instante, pero esperó. A veces los niños llegaban con sueños aún pegados en los párpados y el cuerpo tardaba un poco en entrar al día. Sin embargo, pasaron varios minutos y la niña no se movía. Lucía se acercó despacio, se agachó para quedar a su altura y le sonrió con dulzura. «¿No quieres sentarte, mi amor?». La niña la miró apenas por un segundo, como si las palabras dolieran. «Es que no quiero que se rompa el secreto». Lucía frunció el ceño. «¿Qué secreto, cariño?». Ella bajó la mirada y susurró algo apenas audible. «Papá dice que es un secreto entre los dos». Ese segundo fue suficiente. La frase, la forma en que la dijo, la tensión en sus deditos que apretaban el borde de la mochila como si se sujetara a una cuerda invisible. Lucía se enderezó, respiró hondo. «Está bien, puedes quedarte de pie si quieres. ¿Quieres venir conmigo a un rinconcito para descansar un poquito?». La niña negó con la cabeza. «Si me alejo mucho, él se enoja». La maestra no preguntó más. Caminó con calma hacia su escritorio, tomó el celular que guardaba en la gaveta y marcó el número de emergencia escolar. «Soy Lucía Pérez, maestra de 2º grado en la escuela primaria Santa Clara. Tengo una alumna que acaba de decirme algo preocupante. No puedo asegurar nada, pero necesito que alguien venga. Por favor, lo más pronto posible». Colgó y volvió junto a la niña. «¿Quieres hacer un dibujo mientras esperas, amor, solo tú y yo en silencio?». Ella dudó un momento, luego asintió. Lucía le dio una hoja, crayones, y se sentó cerca sin invadir. Observaba cómo su mano trazaba figuras temblorosas, un hombre muy grande, una niña pequeña y una línea negra que parecía unirlos como una cuerda. En la parte superior, una palabra escrita con dificultad: silencio. La directora apareció en la puerta con el ceño fruncido. «¿Qué está pasando, Lucía?». Ella se acercó sin apartar la vista de la niña. «Necesito que me cubras el grupo un momento. Vienen del servicio infantil. Llamaste sin consultar por una frase, por una niña que no quiere sentarse porque teme romper un secreto con su papá». La directora no respondió, solo salió molesta. Minutos después, 2 agentes llegaron. Lucía les explicó lo que había pasado. Ellos pidieron hablar con la niña en una sala privada. Lucía quiso acompañarla, pero la agente le pidió esperar afuera. A través del vidrio, la vio sentarse con dificultad, los hombros tensos, las manos en el regazo. La agente hablaba con calma, pero la niña apenas respondía. Después de unos minutos salieron. «No hay marcas visibles, no hay denuncia previa. Pero tomamos nota. Haremos un informe. Por ahora no podemos hacer mucho más». Lucía cerró los ojos conteniendo la frustración. «¿Y si vuelve mañana diciendo algo peor? También será solo un informe. Estamos atentos, pero necesitamos más». Se fueron. La niña volvió al salón. Se sentó esta vez despacito, como si doliera. Lucía no dijo nada. Solo dejó una hoja en blanco frente a ella con un mensaje corto: «Si quieres contarme más, puedes dibujarlo». La niña lo leyó, y por primera vez en toda la mañana sonrió apenas una curva diminuta. Lucía sabía que algo se había abierto. No era suficiente, pero era el principio. Esa noche Lucía no logró dormir. Cerraba los ojos y volvía a ver esa hoja con la palabra silencio escrita en trazos inseguros. Pensó en la niña, en ese papá, del que no sabían nada en lo que significaba guardar un secreto que dolía al sentarse. La mañana siguiente llegó más temprano que de costumbre. Abrió las ventanas, ordenó los libros y dejó una hoja limpia sobre el escritorio de la niña. En la esquina, escribió de nuevo la misma frase, esta vez acompañada por un dibujo pequeño de un corazón y un lápiz. «Si quieres contarme más, puedes dibujarlo». Los alumnos comenzaron a llegar, risas, mochilas colgando, pasos apurados. Ella entró al final otra vez, con las trenzas mal hechas y la mirada en el suelo.
Caminó en silencio hasta su asiento y se detuvo. Observó la hoja. La tomó con cuidado, sin mirarla directamente a Lucía, y empezó a dibujar. Trazos firmes. Una cama, una puerta, una niña sentada y una figura al fondo grande oscura sin cara. Esta vez no escribió ninguna palabra. Solo coloreó la figura con negro muy oscuro con fuerza. Lucía pasó por su lado, le tocó el hombro apenas. «Está muy bien tu dibujo». La niña no respondió, pero tampoco lo ocultó. Lo dejó a la vista como si quisiera que alguien lo leyera por ella. Durante el recreo, Lucía fue directo a la oficina de la psicóloga escolar. «Necesito que veas algo». Leticia, una mujer de voz baja y mirada atenta, observó el dibujo largo rato sin decir nada. Dijo algo más, solo lo del secreto, y ahora esto. Leticia sintió. Voy a ir a hablar con ella, con mucho cuidado. Esa tarde Leticia llamó a la niña. Le ofreció crayones nuevos, hojas limpias y una pregunta simple. ¿Te gusta dibujar cuando estás feliz o cuando estás triste? Cuando tengo miedo, respondió sin dudar. ¿Y tienes miedo ahora? La niña dudó. Luego bajó la mirada. Cuando él entra al cuarto me dice que no debo decir nada, que es un secreto entre los dos. Leticia contuvo el aire. ¿Quién es él, mi amor? Mi papá. ¿Y qué pasa cuando entra al cuarto? Silencio. Solo su mano moviéndose sobre el papel, dibujando una cerradura a una ventana sin luz. ¿Te gustaría que alguien más supiera ese secreto? La niña miró por primera vez a los ojos de Leticia. ¿Y si él se enoja? Si alguien te hace daño, no está bien aunque sea tu papá. Tú mereces estar segura. La niña tragó saliva. No dijo más. Leticia apagó la grabadora que había activado en voz baja al inicio de la charla. El audio no era completo, pero lo suficiente para comenzar. Cuando se quedaron solas, Leticia llamó a Lucía. Tenemos que actuar. Ya. Esa misma tarde contactaron al DIF. Mostraron el dibujo, compartieron la grabación y por primera vez alguien escuchó con atención real. Podemos ir a ver el entorno familiar. Necesitamos nombre completo, dirección, contacto de la madre. Pero la madre no figuraba en los documentos escolares. Solo había un número de contacto registrado bajo el nombre de Luis A. Papá. Lucía tomó su celular. Marcó. Bueno. La voz era áspera e impaciente. Disculpe, soy la maestra de su hija. Solo quería confirmar que... Está bien. ¿Qué pasó ahora? Solo. Quería hablar sobre su comportamiento en clase. Todo está bien. Ella siempre exagera. Es muy nerviosa. ¿Podríamos reunirnos? No tengo tiempo. Trabajo todo el día. Mándeme un papel, lo firmo, lo que sea. Y colgó. Leticia la miró con seriedad. Eso no es normal. Al día siguiente la niña llegó con una chaqueta grande a pesar del calor. Caminaba lento. Tenía ojeras. Cuando se sentó, apretó los dientes como si se preparara para aguantar algo. Lucía ya no podía esperar más. Esa misma mañana, junto con Leticia, hicieron el informe formal, adjuntaron las hojas, el audio, los dibujos. Y lo llevaron al DIF en persona. La trabajadora social revisó todo. Vamos a enviar a alguien esta semana. No podemos prometer que sea inmediato, pero lo tomamos en serio. Lucía apretó los puños bajo la mesa. Por favor, no dejen que esto se vuelva solo otra carpeta cerrada. Esa tarde, mientras recogía los pupitres, vio que la niña había olvidado una hoja en su mesa. Al levantarla leyó una frase escrita con lápiz. Si yo hablo, él se va para siempre. Lucía guardó la hoja, la dobló con cuidado y supo en ese instante que la niña ya estaba gritando, solo que nadie quería escuchar. El viernes por la mañana la niña no llegó a clase. Lucía intentó mantenerse tranquila. A veces los niños faltaban por fiebre, por trámites, por razones simples. Pero esta vez no se sintió como algo simple. Intentó llamar al número registrado. Nadie contestó. Al tercer intento alguien descolgó. ¿Qué quiere ahora? Disculpe, solo quería saber si su hija está bien. Hoy no vino a la escuela, está enferma. Puedo hablar con ella un momento, está dormida.
No moleste más. Y colgó. Lucía marcó de nuevo, pero esta vez el número ya no estaba disponible. Ese mismo día en el recreo, Leticia apareció con el rostro tenso. El DIF no ha ido todavía. Dicen que la visita está programada para la próxima semana. Y si no llega a la próxima semana, ya tienen el informe. Insistiremos. Lucía no respondió. Solo miró hacia el patio vacío y sintió una punzada en el estómago. El lunes, la niña volvió. Traía una bufanda que le cubría parte del cuello y caminaba más lento que nunca. Cuando la saludaron, no respondió. Fue directo a su asiento. No dibujó, no sonrió, no habló. Lucía se acercó con suavidad. «¿Estás bien, mi amor?» Ella bajó la mirada. Sus manos temblaban. «Papá dice que si hablo me va a desaparecer». Lucía se arrodilló a su lado. «¿Te dijo eso?» La niña asintió apenas con miedo, con vergüenza. «No quiero que me pase lo que le pasó a mi gato». «¿Qué le pasó?» Él también lloraba mucho, y un día ya no estuvo. Lucía se quedó en silencio. No supo qué decir. Esa misma tarde fue directo a la comisaría local con Leticia. Llevaban el expediente, los dibujos, el audio, la hoja olvidada, con la pregunta del para siempre y ahora ese nuevo relato. El oficial las recibió con gesto cansado. «Entendemos su preocupación, pero aún no hay pruebas físicas ni denuncias de la familia. Podemos iniciar una carpeta, pero sin dictamen médico no podemos sacar a la menor del domicilio». Lucía levantó la voz con rabia contenida. «Tiene que llegar Rota para que hagan algo». «No, pero tiene que hablar alguien más. Un vecino, la madre, un médico». Leticia intervino. «¿Y si ella sigue callando por miedo? Esperamos a que desaparezca». El oficial bajó la mirada. Tomó nota. «Haremos lo posible. Pero las leyes son frías y los jueces no siempre escuchan advertencias. Escuchan pruebas». De regreso a la escuela, Lucía no dijo nada. Pero en la noche escribió una carta de puño y letra sencilla, firme, sincera. «Si tienes miedo, puedes dibujarlo. Yo estoy aquí. No importa lo que pase». La dobló y la guardó en su bolsa. Al día siguiente, la niña volvió con un suéter de manga larga más grande que ella. No miraba a nadie. Solo se sentó apretando los labios. Lucía dejó la carta sobre su mesa. «Es para ti, solo si quieres». La niña la abrió. Leyó despacio. Y por primera vez en días alzó la mirada. No habló, pero dejó caer una lágrima. Silenciosa, sola, clara. Pasaron los días. La niña dibujaba más. Siempre cosas en sombra, puertas cerradas, ventanas sin luz, un reloj sin manecillas. Una tarde Leticia decidió hablar con ella de nuevo. Activó la grabadora, le ofreció lápices nuevos. «¿Puedo contarte algo?», dijo la niña de pronto. «Claro, lo que quieras». Anoche él abrió la puerta. Tenía olor a cerveza. Me dijo que si volvía a hablar con alguien, iba a hacerme como a mi mamá. Leticia contuvo la respiración. ¿Qué quiso decir con eso? «Mi mamá ya no habla. Él dice que es porque ella no supo guardar el secreto». Leticia apagó la grabadora. Fue directo a buscar a Ana Lucía. «Ahora sí. Esto es suficiente. Tiene que serlo». Esa misma noche el DIF recibió el segundo informe, con la nueva grabación, los dibujos y el relato completo. Al día siguiente, una trabajadora social llegó a la escuela. Habló con la niña. Le ofreció una galleta, un cuaderno. Le preguntó si quería ir a un lugar donde nadie gritara, donde pudiera dormir sin miedo. La niña no respondió. Solo preguntó: «¿Ahí también hay secretos?» «No, mi amor. Solo hay ventanas con sol». La niña asintió. Entonces sí. Horas después, una patrulla sin distintivos llegó por la puerta trasera. Leticia la acompañó. Lucía también. La niña subió al coche sin llorar. Llevaba en las manos una hoja blanca con una sola palabra escrita al centro libre. Nadie sabía qué pasaría después, pero esa noche por primera vez Lucía pudo dormir. El albergue era una casa grande de paredes blancas con rejas en las ventanas y olor a desinfectante.
La niña bajó del coche sin hacer preguntas, con la mirada quieta y el cuaderno contra el pecho. Nadie la obligó a hablar. Dolores, la trabajadora social, se agachó para estar a su altura y le dijo con suavidad: «Aquí no tienes que guardar secretos. Todo lo que quieras contar puedes hacerlo cuando estés lista. Nadie te va a forzar». La niña no respondió. Solo caminó detrás de ella con pasos cortos hasta una habitación compartida con otras 2 niñas. Había una cama, una repisa con libros de cuentos y una lámpara con forma de luna. Esa noche no lloró, tampoco durmió. Se quedó despierta sentada en la cama con los ojos abiertos en la oscuridad, abrazando su cuaderno. Al día siguiente, Leticia fue a visitarla. Llevó crayones nuevos, una hoja en blanco y un mensaje escrito a mano. Dibujar es hablar con los colores. La niña tomó los crayones. Empezó a trazar. No personas, no ventanas, no sombras. Solo una estrella. Pequeña, solitaria, pero brillante. Leticia sonrió. «¿Sabes que hay gente buscándote para ayudarte? Él también me va a buscar. ¿Quién, papá? Siempre sabe dónde estoy. Ya no puede hacerte daño». La niña miró el dibujo. «Él me dijo que si yo me iba a castigar a Hugo». «Hugo es tu hermano, ¿verdad?». Ella asintió. «¿Sabes dónde está él ahora? En casa. Él no habla mucho. Dice que si se queda quieto, papá no lo ve». Leticia anotó cada palabra. Luego abrazó a la niña muy despacio. «No vamos a dejar que le pase nada. Sí, lo prometo». Esa misma tarde, el equipo del DIF, con apoyo de la policía, fue a la dirección registrada en el expediente. Golpearon la puerta. Nadie respondió. La casa parecía abandonada. Vecinos dijeron que vieron a un hombre salir con un niño 2 noches atrás. No volvieron. Lucía, al enterarse, apretó el celular con fuerza. «Se los llevó». Leticia asintió. «Y ahora tenemos que encontrarlos». Al día siguiente, durante una actividad en el albergue, la niña dibujó una bicicleta vieja frente a una casa con paredes verdes. Cuando Leticia le preguntó qué era, respondió: «Es la casa de antes, donde íbamos cuando él se enojaba con mamá. Está lejos, huele a humedad. Ahí es donde se esconden». Con esa pista, el DIF coordinó una nueva búsqueda. No fue fácil. Las casas no tenían números. Algunos vecinos callaban, otros fingían no saber. Pero uno, un anciano de voz temblorosa, dijo que sí había visto a un hombre con un niño hace poco, que entraban y salían de una casa de lámina al fondo del terreno. Esa misma noche una patrulla fue enviada. Entraron con sigilo. Dentro encontraron a Hugo. Estaba sucio, asustado, pero ileso. Rogelio no estaba. Había escapado unas horas antes, según el niño. Cuando le preguntaron si sabía a dónde había ido Hugo, solo dijo: «Papá tiene un taller viejo donde guarda cosas rotas. Dice que si todo se rompe, nadie lo quiere buscar». El niño fue llevado al mismo albergue que su hermana. Al verlo, ella corrió hacia él sin palabras, sin preguntas. Solo lo abrazó apretando los ojos, como si el mundo se acomodara de nuevo por un momento. Esa noche los 2 durmieron en paz. Por primera vez juntos en un lugar sin puertas cerradas con llave. Pero Rogelio seguía libre. Leticia lo sabía. Lucía también. Y ahora había miedo. Porque un hombre que guarda secretos así no desaparece. Solo se esconde. El DIF pidió una orden de búsqueda formal. Con los testimonios, los dibujos, los informes, las grabaciones, la jueza aceptó abrir un proceso preventivo. Pero aún faltaba algo, un testimonio firme de la madre. Y ella desaparecida. Habían intentado llamarla. Habían ido a su lugar de trabajo. Nada. La última vez que alguien la vio fue saliendo de una tienda con la mirada perdida, el celular en la mano y el paso apurado. Leticia se sentó junto a la niña un día y preguntó: «¿Tu mamá sabía?». Ella respondió sin levantar la vista: «Sí, pero papá le decía que era su culpa, que si yo lloraba era porque ella no me enseñaba a obedecer. ¿Y tú qué pensabas?». «Pensaba que sí era mi culpa». Y ahora la niña levantó la vista. «Ahora no lo sé, pero ya no quiero guardar secretos.
Leticia sonrió. Entonces estás más cerca de estar libre. Las hojas del calendario seguían cayendo, pero la sensación en el albergue era la misma, algo pendiente, algo por cerrar. La niña hablaba un poco más, pero nunca sobre su madre. Hugo no preguntaba por ella como si ya supiera la respuesta. Se refugiaban el uno en el otro, compartiendo dibujos, noches de susurros y tardes en silencio, mirando por la ventana. Una mañana, mientras organizaban materiales para una actividad, una trabajadora social entró con un sobre blanco en la mano. Buscó a Leticia. Lo dejaron en recepción, sin remitente. Solo decía, para el maestro de mi hija. Lucía recibió el sobre. Al leer las primeras líneas sintió como algo en el pecho se rompía despacio. Si estás leyendo esto, es porque aún estás cerca de mi hija. Gracias. Sé que todos piensan que huí, pero no fue así. Él me controla, me sigue, me amenaza. Pero quiero que esto termine. No sé si pueda volver a verla, pero quiero que esté a salvo. Vive en un taller viejo cerca del mercado abandonado, detrás de un local con ventanas rotas. Por favor, ayuda a mi hija, Rebeca. Lucía se levantó sin decir palabra. Fue directo a la oficina de Leticia. Tenemos dirección y tenemos a la madre. Ese mismo día el sobre fue entregado a las autoridades. La policía organizó una operación discreta, sin sirenas, sin alarmas. Acompañados por el DIF y un inspector de delitos contra menores, salieron en busca del lugar señalado. Mientras tanto, en el albergue, Leticia y Lucía intentaban mantener a los niños tranquilos. Les ofrecieron dibujar, pero la niña no quiso. Algo va a pasar. ¿Verdad? Lucía se agachó a su altura. Algo importante sí, pero tú estás segura. La niña bajó la mirada. Si ella viene, puedo no abrazarla. Puedes hacer lo que tú quieras. Nadie te va a obligar a sentir. La niña asintió despacio. Yo la extraño. Pero también me dolió que no hiciera nada. Horas después el teléfono del albergue sonó. Leticia contestó. Su rostro cambió. Colgó. Respiró hondo. La encontraron. Estaba sola. Está colaborando. Lucía cruzó los brazos, y él todavía no. Rebeca fue llevada a un centro de atención temporal. Tenía moretones viejos y una expresión hueca. Al ver a los oficiales no lloró. Solo dijo, pensé que si me callaba los protegía. En su declaración mencionó todos los años de control, las amenazas, el aislamiento. Dijo que Rogelio guardaba cuchillos bajo el colchón, que la despertaba en la madrugada para revisarle el celular, que una vez la encerró en el baño por 3 días. Yo tenía miedo, pero ahora tengo más miedo de perderlos. Los agentes tomaron nota. La grabadora captó cada palabra. Esa misma noche se emitió una orden formal de arresto contra Rogelio Méndez. Valentina y Hugo no supieron de inmediato, pero lo sintieron, porque esa noche la luna pareció más cerca y el viento no traía gritos. Al día siguiente la policía localizó el taller. Era una construcción vieja con vidrios rotos y olor a metal quemado. Entraron en silencio. Rogelio estaba ahí dormido sobre un colchón sucio, una botella vacía en la mano. Intentó resistirse. Empujó, gritó, golpeó a un oficial con una tabla. Pero fue reducido, esposado y sacado entre insultos y amenazas. Ella me provocaba, esa niña siempre fue rara. La patrulla se lo llevó entre miradas de vecinos que no decían nada. Leticia recibió la llamada. Se la pasó a Lucía. Lo tienen. Ya está bajo custodia. Lucía fue directo al albergue. Encontró a los niños en la sala de lectura. Se agachó junto a la niña. Está lejos de ti. Ya no puede acercarse más. La niña no respondió. Solo cerró los ojos apretando fuerte la mano de su hermano. Esa noche Hugo habló. Por primera vez en mucho tiempo. Cuando papá gritaba, yo me metía debajo de la cama y pensaba en dibujar una casa sin paredes, donde no hubiera que esconderse. Leticia lo escuchó con los ojos llenos. ¿Puedes dibujarla ahora, Hugo? Ya puedes. Y él lo hizo. Un techo amplio,
un sol enorme y dos figuras pequeñas tomadas de la mano. La noticia del arresto no tardó en llegar al juzgado de familia. El expediente crecía: dibujos, grabaciones, testimonios, informes médicos. Por fin el caso tenía cuerpo, tenía voz, tenía urgencia. El juez asignado ordenó una audiencia preliminar. No era aún el juicio penal, pero sí el primer paso para decidir el destino de los niños. Si volverían con la madre, si permanecerían bajo protección, si habría visitas, vigilancia o separación definitiva. Leticia se sentó junto a Lucía en el pasillo del juzgado revisando papeles. Valentina y Hugo esperaban en otra sala con una trabajadora social que les contaba cuentos para distraerlos. Lucía miró el reloj. No sé si estoy preparada para esto. Leticia cerró la carpeta. No somos nosotras las que tenemos que estar listas. Son ellos. Y ya lo están más de lo que creemos. Rebeca llegó poco después con un abrigo prestado y el rostro pálido. No se acercó. No pidió ver a sus hijos. Se quedó en una silla del pasillo con las manos cruzadas. Cuando la jueza la llamó, entró en silencio. En la sala todo era sobrio. Ninguna toga, ninguna teatralidad, solo verdad. Señora Rebeca Díaz, dijo la jueza con tono firme pero sereno, ¿está dispuesta a asumir su omisión como madre? Sí, su señoría. ¿Por qué no actuó antes? Rebeca tragó saliva. Porque tenía miedo, porque me creí culpable, porque él me convenció de que si hablaba me quitaban a los niños, y yo preferí callar. La jueza anotó algo. Luego miró a la trabajadora social. La menor ha expresado deseo de ver a su madre. Leticia respondió por ella. Sí, pero también ha manifestado dolor. Duda. No quiere vivir con ella todavía. Desea sentirse segura. Rebeca bajó la cabeza. Lo entiendo. Está dispuesta a someterse a acompañamiento psicológico intensivo y visitas supervisadas. Sí, lo que sea. Solo quiero hacer las cosas bien esta vez. Cuando Valentina entró, lo hizo de la mano de Leticia. Llevaba un vestido azul oscuro y un pasador en forma de estrella. Se sentó sin ayuda. Miró a la jueza con la seriedad de quien ha visto más de lo que debería. Valentina, ¿cómo te sientes ahora? Segura. ¿Por qué? Porque él ya no está. ¿Y qué piensas de tu mamá? Silencio. Largo. Pienso que me dejó sola, pero también pienso que tiene miedo como yo tenía. La jueza asintió. ¿Quieres volver a vivir con ella? Valentina respiró hondo. No por ahora. Quiero visitarla, ver si cambia, pero no volver. Rebeca. Lloró sin hacer ruido. La jueza la observó unos segundos y luego habló. Ordeno que los menores permanezcan bajo resguardo institucional. La madre podrá realizar visitas supervisadas una vez por semana, siempre en presencia de personal del DIEF y con acompañamiento terapéutico. Se evaluará su progreso antes de considerar cualquier cambio. Lucía sintió un nudo en la garganta. Leticia apretó su mano bajo la mesa. Al salir, Valentina no corrió hacia su madre. No la abrazó, solo la miró. Rebeca, desde la distancia, levantó una mano en un gesto tembloroso. La niña lo devolvió. Pequeño, casi invisible, pero sincero. Esa noche Valentina pidió algo inesperado. ¿Puedo escribirle una carta a mi mamá? Leticia le dio papel, lápiz y espacio. La niña escribió despacio, palabras cortas, frases simples. Te quiero, pero me dolió. Si tú también quieres cambiar, podemos empezar despacio. Yo no quiero más secretos, no quiero más miedo, solo quiero que me veas. La dobló en dos, la guardó en un sobre blanco y dibujó un corazón chiquito en la esquina. Lucía la acompañó al buzón del albergue. Valentina metió la carta con una sonrisa leve. Hoy no tengo miedo, dijo. Lucía le acarició el cabello. Yo tampoco. Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña, como si todo estuviera suspendido en el aire. Valentina y Hugo asistían a clases dentro del albergue, hacían actividades con otros niños y cada tanto preguntaban si ya era mañana. Esa era la forma de Valentina para saber si le tocaba ver a su madre.
La primera visita fue un miércoles nublado. Rebeca llegó acompañada de una psicóloga del DIF. Lucía estaba presente por petición de la niña. Valentina había dicho: quiero que esté alguien que me crea. El lugar era una sala pequeña con sillas de colores y una mesa en el centro con papeles y lápices. Nada intimidante. Pero el silencio inicial lo era todo. Rebeca se sentó y esperó. No intentó abrazarla, no lloró. Solo habló despacio. Gracias por escribirme. Leí tu carta muchas veces. La tengo debajo de mi almohada. Valentina no dijo nada. Dibujaba algo en una hoja. Una mariposa. Sé que te fallé. No vine a excusarme. Vine a pedirte que me dejes intentarlo de nuevo. Y si vuelves a tener miedo, entonces pido ayuda, pero no me quedo callada, como antes. Valentina asintió con lentitud. Yo también tenía miedo, y nadie me ayudaba. Lucía intervino con suavidad. Ahora sí tienes quien te escuche, y ella también puede tenerlo. La niña bajó la mirada, pero una lágrima cayó sobre la hoja. Rebeca quiso limpiarla, pero se detuvo a mitad del gesto. ¿Puedo venir la próxima vez? Sí, murmuró Valentina. No fue un perdón, no fue un abrazo, pero fue un paso. Ese fin de semana Leticia preparó una actividad especial con los niños del albergue. Cada uno dibujaría un lugar donde se sienten seguros. Hugo dibujó una habitación con ventanas grandes y muchos libros. Valentina hizo algo distinto, una silla y un maestro parado junto a ella. Lucía se acercó emocionada. Ese soy yo, sí, porque cuando yo tenía miedo, tú no te fuiste. Leticia observó desde lejos, con la grabadora apagada y los ojos húmedos. Al lunes siguiente llegó una carta al albergue. No era de Rebeca. Era de un abogado. Rogelio quería apelar las medidas. Decía que lo estaban juzgando injustamente, que los niños estaban manipulados, que quería verlos. Leticia rompió la hoja de inmediato. No va a pasar, dijo firme. No mientras estemos nosotras aquí. Lucía sintió rabia, miedo, impotencia, pero también algo más, una decisión clara. No basta con proteger. Tenemos que asegurarnos de que él no vuelva a tener poder sobre ninguno de ellos. Fue entonces que acordaron algo más grande. Valentina daría testimonio en la audiencia penal, no por obligación, por elección. La niña escuchó la propuesta en la oficina del albergue. ¿Para qué sirve eso?, preguntó. Para que él no pueda hacerle esto a nadie más, explicó Leticia. Valentina no respondió al instante. Tomó un lápiz y empezó a dibujar. Tardó varios minutos. Cuando terminó, era un dibujo sencillo, una niña con la boca abierta frente a una figura oscura que se hacía más pequeña. Sí voy a hablar, dijo, pero solo si él no está ahí. No estará, aseguró Leticia. Y si me tiemblan las palabras, me pueden esperar todo el tiempo que necesites. Valentina sonrió apenas. Entonces, sí, lo voy a decir todo. Esa noche Hugo se sentó junto a ella. ¿No tienes miedo? Sí, pero menos que antes. Y si él se enoja, ya no puede tocarme. ¿Cómo lo sabes? Valentina pensó un segundo. Porque tú estás conmigo y porque ya no estoy sola. Hugo asintió, no dijo más, pero tomó su cuaderno y escribió con letra torpe pero clara. Gracias, hermana. Lucía encontró ese cuaderno al día siguiente olvidado sobre la mesa. Lo cerró con cuidado, como quien guarda un secreto que ya no duele. La mañana de la audiencia llegó con un cielo gris y una brisa fría que parecía cruzar los huesos. En la entrada del juzgado, un policía revisaba documentos con mirada seria. Leticia, Lucía y una psicóloga del DIF acompañaban a Valentina. Hugo no estaba presente. Decidieron que era mejor no exponerlo aún. Valentina llevaba un abrigo azul marino y el prendedor en forma de estrella que Lucía le había regalado días atrás. Lo había sujetado con firmeza al cuello de su blusa como si fuera una armadura. Antes de entrar, Leticia se agachó y le dijo: «Puedes hablar o puedes guardar silencio. Nadie va a obligarte, pero si decides contar tu historia vas a cambiar muchas otras, aunque me equivoque».
No hay forma de equivocarse cuando hablas desde el corazón. Valentina asintió. Caminó despacio por el pasillo largo que conducía a la sala. Las paredes blancas, los pasos que resonaban, los murmullos lejanos. Todo le parecía más grande de lo que recordaba. Al entrar, no había estrado ni jueces con martillos. Solo una sala con sillas sencillas, una mesa de madera clara y 3 personas sentadas con cuadernos frente a ellos. Era una audiencia adaptada a su edad. Todo estaba hecho para que no tuviera miedo. «Buenos días, Valentina», dijo una de las juezas con voz suave. «Estamos aquí solo para escucharte. Puedes hablar cuando quieras». La niña se sentó con cuidado, tomó aire, luego otro, y empezó. Cuando vivía con él siempre tenía miedo, no solo cuando gritaba, también cuando estaba callado porque no sabía si iba a enojarse. Me decía que todo lo que pasaba era culpa mía, que si yo lloraba era porque era débil. Se detuvo. Miró a Leticia, que le sonrió. Valentina respiró hondo y continuó. Me tocaba cuando mamá no estaba. Me decía que era un juego, que si decía algo me quitarían de mi casa. Me decía que era un secreto entre los dos. Yo no quería, nunca quise, pero él era más fuerte. Una de las juezas asintió con respeto. Le contaste esto a alguien, a mi maestra, porque ella me creyó. Nadie más lo hacía. Ni siquiera mamá. ¿Y cómo te sientes ahora? Ya no tengo miedo. No del mismo, pero me cuesta dormir. A veces escucho su voz en mi cabeza. ¿Qué deseas que pase con él? Valentina apretó el prendedor en forma de estrella. Que no pueda hacerle esto a nadie más. Ni a mí, ni a Hugo, ni a ninguna otra niña. Las juezas intercambiaron miradas. El silencio en la sala era denso, como si el aire se hubiera vuelto más espeso. Una de ellas se inclinó levemente hacia adelante. Gracias por tu valentía, Valentina. Eres más fuerte de lo que imaginas. Al salir, Lucía la esperaba con los brazos abiertos. La niña se lanzó sin dudar, abrazándola fuerte con la cara contra su pecho. Lo dije bien. Lo dijiste perfecto. Esa tarde Rebeca fue llamada a declarar. Su testimonio fue breve. Reconoció su omisión, su miedo, su ceguera. Aceptó todo sin excusas. Fallé como madre, pero estoy dispuesta a empezar de nuevo, desde donde mi hija me lo permita. En el albergue esa noche no hubo cuentos. Leticia dejó que cada niño eligiera qué hacer. Hugo sacó crayones. Valentina se sentó a su lado. No dibujó, escribió una carta pequeña. Luego la dobló y la guardó bajo su almohada. Lucía pasó a verla antes de irse. ¿Cómo te sientes? Cansada, pero ligera. ¿Quieres que me quede un rato? Valentina negó con la cabeza. Ya puedo dormir sola. Mientras tanto, el abogado defensor de Rogelio preparaba un informe lleno de excusas. Argumentaba estrés laboral, pobreza, antecedentes de abuso en su propia infancia. Pedía clemencia, reducción de condena, tiempo supervisado. Pero en las oficinas de la fiscalía ya no cabía más duda. Los dibujos, las grabaciones, las declaraciones, el contexto, todo hablaba. Y todo gritaba lo mismo: era hora de justicia. La fecha del juicio penal fue marcada para un martes por la mañana. Esta vez sí habría estrado togas testigos, todo el peso del sistema. Rogelio estaría presente con las manos esposadas y el rostro que alguna vez había impuesto miedo en una casa pequeña, ahora enmarcado por paredes de justicia. Lucía, Leticia, Valentina y Hugo llegaron temprano. Los niños no entrarían a la sala principal, pero sabían que ese día era importante. Valentina sostenía el broche en forma de estrella con una mano y la de su hermano con la otra. ¿Tú crees que lo van a castigar?, susurró Hugo. No sé, respondió ella, pero ya no puede decirme que es culpa mía. En la sala, el fiscal tomó la palabra. No alzó la voz, no hizo gestos teatrales, solo leyó. Señor juez, lo que tenemos ante nosotros no es solo un delito, es un patrón de abuso sistemático, de control psicológico, de negligencia criminal. La víctima principal es una niña, pero también lo son la madre y el hermano.
A todos los silenciaron, hasta que alguien decidió escuchar. Las pruebas se presentaron una por una: dibujos escaneados, grabaciones transcritas, dictámenes médicos. La voz de Valentina, reproducida con su consentimiento, retumbó en los altavoces. Papá dice que es un secreto entre los dos. Rogelio no levantó la vista, no habló. No mostró arrepentimiento, solo movía la pierna en círculos como si el suelo quemara. El defensor pidió consideración. Habló de su infancia, de la presión de ser hombre, de errores no intencionales, pero nadie en la sala se movió. El juez tomó un segundo antes de dictar sentencia. Rogelio Méndez es condenado por abuso sexual, agravado violencia intrafamiliar, maltrato infantil y amenazas. La condena será cumplida en régimen cerrado. Se le prohíbe cualquier contacto con las víctimas de forma permanente. No hubo aplausos, no hubo vítores, solo un suspiro colectivo que pareció barrer toda la sala como una ráfaga de alivio. Afuera, en una sala de espera, Leticia y Lucía abrazaron a los niños. ¿Terminó?, preguntó Valentina. Sí, mi amor, terminó. ¿Y ahora qué pasa? Ahora empieza lo nuevo. Esa tarde Rebeca fue autorizada a visitar el albergue sin acompañamiento oficial por primera vez. Había mostrado avances en las sesiones psicológicas, había mantenido distancia respetuosa. Y Valentina, aunque aún cauta, había pedido verla. La visita fue breve. Se sentaron bajo un árbol sin hablar mucho. Mamá, dijo Valentina, tú quieres ser otra persona. Quiero aprender a ser la mamá que tú mereces. Entonces empieza poco a poco. Pero si me haces daño otra vez me voy. Y no vuelvo, lo entiendo. Valentina se acercó un poco, no para abrazarla, sino para dejarle algo en la mano, una hoja doblada. Es para ti, léele en voz alta cuando estés sola. Rebeca la tomó con manos temblorosas. No la abrió ahí, solo la guardó contra el pecho. Esa noche, cuando se fue, Lucía le preguntó a la niña, ¿qué decía la carta? Valentina sonrió. Decía, si vas a cuidarme, hazlo con verdad. Yo ya no sirvo para las mentiras. Días después, en una reunión del DIF, se decidió que los hermanos no serían devueltos a su hogar de forma inmediata. Se mantendría la medida de protección con visitas graduales y evaluaciones periódicas. Leticia informó a los niños, no es un castigo, es una forma de cuidarlos. Ustedes tienen derecho a sanar sin presión. Hugo preguntó, ¿podemos seguir en la escuela? Claro que sí. Valentina miró su cuaderno, abrió una página nueva y escribió una palabra grande con colores inicio. Lucía se le acercó y le acarició el hombro. ¿Eso es lo que empieza? La niña la miró seria pero tranquila. Sí, esto es el inicio de vivir sin miedo. El patio de la escuela parecía otro lugar. Ya no era solo un espacio de recreo, sino un símbolo. Allí Valentina volvía, pero no como la niña que no podía sentarse, que callaba, que dibujaba sombras. Ahora caminaba con paso firme, mochila ligera, el cabello recogido en una sola trenza que ella misma había aprendido a hacerse. Lucía la esperaba en la entrada igual que antes, pero con los ojos llenos de otra emoción, no vigilancia, sino orgullo. Lista, Valentina asintió. Ahora sí. Entró al salón como cualquier alumna. Algunos compañeros la miraron curiosos, otros la recordaban, pero nadie dijo nada ofensivo. El silencio fue de respeto. Ella caminó entre los pupitres, llegó al suyo, lo miró un segundo y luego se sentó con calma. Respiró hondo, levantó la vista, sonrió. Lucía tragó saliva sosteniendo el borde del escritorio. Todo bien. Hoy ya no duele. La jornada transcurrió con normalidad. Matemáticas, lectura, arte. Durante la última hora, Lucía propuso una actividad. Escriban una carta a alguien que los ayudó alguna vez. Valentina no dudó. Tomó el lápiz y escribió sin levantar la vista. Al terminar, dobló el papel y lo dejó sobre el escritorio de la maestra. Lucía lo leyó más tarde a solas. La letra era firme, sin titubeos. Gracias por mirarme cuando nadie lo hacía. Por no tener miedo de escucharme aunque yo no hablaba, por esperar,
por quedarte. Ahora sé que no era yo la que estaba rota. Era el silencio. Y tú lo rompiste. Lucía cerró la carta y se la guardó en el corazón. Esa tarde, Hugo fue llevado a una sesión especial con una psicóloga infantil. Ya hablaba más, ya sonreía, pero aún arrastraba la desconfianza de los que han visto demasiado con ojos pequeños. ¿Cómo sabes que ya no va a volver?, preguntó de pronto. Porque está lejos, porque hay adultos cuidándolos. Pero él decía que siempre sabía dónde estábamos. Lo decía para asustarte. El miedo era su forma de control. Hugo bajó la mirada. Una vez me dijo que si mamá hablaba la tiraría al río. Yo tenía 6. La psicóloga anotó. No preguntó más. Solo le ofreció una hoja. ¿Quieres escribir lo que tú le dirías ahora? Hugo escribió despacio. Al terminar le entregó la hoja sin mirarla. Ella la leyó en silencio. Ya no me das miedo, porque mi hermana me cuida, porque ahora sé que el que gritaba eras tú, pero el que tenía razón era el silencio que yo guardaba. Mientras tanto, Rebeca seguía asistiendo a terapia. Su progreso era lento, pero real. Había comenzado a trabajar en una lavandería. No tenía teléfono, no hablaba mucho, pero cada semana llegaba puntual a sus visitas con los niños. Valentina mantenía la distancia. La observaba con atención. Evaluaba cada palabra, cada gesto. Ya no era una hija buscando cariño, sino una niña con criterio. ¿Te acuerdas cuando decías que él era el que traía el dinero?, le preguntó un día. Sí. ¿Y ahora? Ahora sé que el dinero no sirve si cuesta la paz. Valentina asintió. Yo también aprendí eso. La confianza no volvió de golpe. No hubo abrazos espontáneos ni palabras grandilocuentes. Solo pequeños gestos, miradas, pausas sin tensión y una promesa: nunca más secretos que duelen. Una tarde de viernes, Leticia llamó a Lucía a su oficina. Tenemos evaluación del DIF. Están considerando pasar a una fase de reintegración parcial. Fin de semana con la madre en espacio supervisado. Lucía se quedó en silencio. ¿Están listos? No lo sé. Pero ella dijo algo interesante, que ya no quiere ser perdonada. Quiere demostrar que puede sostener lo que antes no supo. Y Valentina dijo que aceptará solo si tiene su habitación, su espacio, su llave. Lucía sonrió. Eso ya no es una niña obediente, es una niña que pone límites. Leticia asintió, y eso es lo que más la va a proteger. El sábado amaneció nublado, pero sin amenaza de lluvia. En el albergue, Valentina se preparaba en silencio. No parecía nerviosa, pero tampoco relajada. Se puso el suéter azul, el mismo que usó la primera vez que habló frente a la jueza. Le daba seguridad. Hugo se sentó en la cama observándola. ¿Estás segura de ir? No lo sé. Pero quiero saber cómo es ahora. Quiero ver si de verdad cambió. Y si no, entonces regreso. Ya sé hacerlo. La trabajadora social llegó a las 9 en punto. Llevaba una mochila con ropa, una bolsa con libros y una hoja firmada por el DIF, reintegración supervisada, jornada parcial. Rebeca esperaba en un departamento alquilado pequeño pero limpio, con ventanas nuevas y una mesa redonda al centro. Había colgado dibujos en las paredes, uno de los cuales era una copia del que Valentina le había entregado en una visita anterior, el de la mariposa. Cuando Valentina entró, no saludó con beso ni con abrazo. Solo miró a su madre, luego a la sala, luego a la trabajadora. ¿Dónde está mi cuarto, Rebeca? La condujo a una habitación pequeña con una cama individual, una repisa con libros infantiles y un cartel en la puerta: espacio de Valentina. Esta llave es para ti. Nadie entra si tú no quieres. La niña tomó la llave, la metió al bolsillo sin decir nada. Luego se sentó en la cama. Está bien. Pasaron la mañana juntas. Desayunaron pan con mantequilla y chocolate caliente. Vieron una película. Pintaron una taza con pinturas acrílicas. No hablaron del pasado, tampoco del futuro, solo del presente. La trabajadora tomó notas desde la cocina sin intervenir.
Rebeca no forzó nada, no lloró, no prometió más de lo que podía cumplir, solo estuvo. Al final del día, cuando tocaba regresar al albergue, Valentina salió con su mochila al hombro. Se detuvo en la puerta. «Mamá, sí, no fue un mal día». Rebeca sonrió. «Gracias por venir». Esa noche en el albergue, Valentina le contó todo a Hugo. Él escuchó sin interrumpir. «¿Entonces está bien?», preguntó al final. «Está diferente, pero no sé si es real o solo porque estamos siendo observadas. ¿Tú crees que puede ser buena otra vez?». «No lo sé, pero esta vez no me voy a quedar para descubrirlo sin salida». Lucía, que pasaba por el pasillo, alcanzó a escuchar esa última frase. Sonrió. Esa niña ya no era víctima, era testigo y jueza de su propia vida. El lunes siguiente, Leticia convocó a todo el personal del albergue a una reunión. «Estamos en etapa de transición. Eso significa reforzar redes, no soltarlas. Rebeca está en proceso, pero los niños tienen derecho a volver solos si se sienten seguros. Y eso no se mide en evaluaciones, se mide en cómo duermen, en cómo dibujan, en cómo caminan». Lucía levantó la mano. «¿Qué pasará con la escuela si regresan a vivir con ella?». «El acuerdo es mantenerlos en la misma institución. El entorno conocido será parte del ancla emocional. ¿Y si ella falla otra vez?». Entonces se detiene todo. Volverán al albergue. Esta vez hay sistema de respuesta inmediata. Esta vez no están solos. Al final de la semana, Valentina escribió otra carta. No a su madre, no al juzgado, a sí misma. «Querida Valentina, antes creías que todo era tu culpa, que si alguien te gritaba o te tocaba era porque tú lo habías provocado. Ahora sabes que eso era mentira. Ahora sabes que si un adulto te pide guardar un secreto, que duele ese adulto, está rompiendo algo, no tú. Ahora sabes que el silencio no te protegía, te encerraba. Y sabes también que puedes salir de ahí y volver y elegir. No olvides eso, nunca más». La dobló, la guardó en su cuaderno de clases y le puso una etiqueta. «Para cuando dude». Era lunes otra vez, pero distinto. No porque el calendario lo dijera, sino porque el aire parecía más claro. Porque el paso de Valentina por los pasillos de la escuela no tenía peso. Porque las mochilas ya no eran escudos, sino solo mochilas. Lucía la observaba desde el escritorio. No intervenía, no la guiaba. Solo estaba ahí por si acaso. Y por si acaso, nunca más era necesario. Valentina se sentó sin mirar. Abrió su cuaderno. Sacó sus lápices. Comenzó a escribir. Ya no eran dibujos oscuros, ni sillas vacías, ni manchas rojas. Eran palabras. Pequeñas, pero suyas. Durante la clase, leyó en voz alta un párrafo de un cuento. Su voz tembló en la primera oración, pero luego se volvió clara. Algunos niños aplaudieron con timidez. Ella sonrió, bajó la vista y anotó algo al margen. «Ya no me tiembla tanto». En el recreo, Hugo jugaba fútbol con otros chicos. Lucía se sorprendió al verlo reír. Reír en voz alta, sin mirar por encima del hombro, sin esconderse en la sombra de nadie. Leticia llegó al patio con un sobre. Buscó a Valentina. «Vengo del juzgado», dijo. «Quieren saber tu decisión. Si quieres volver a vivir con tu mamá, ahora que tienes cuarto propio, horarios claros, visitas controladas». Valentina tomó el sobre. Lo miró unos segundos, luego lo devolvió. «No quiero decidir todavía. Quiero seguir conociéndola, pero desde donde me siento segura». Leticia asintió. «Eso también es una decisión». Esa noche en el albergue, los hermanos se sentaron junto a la ventana. «Mañana tengo clase de ciencias», dijo Hugo. «Vamos a sembrar una planta». «¿Qué vas a sembrar? No sé, pero quiero una que dure mucho, como las que crecen aunque les falte sol». Valentina miró la estrella que aún brillaba tenue en el cielo. «Entonces cuídala bien. Y si ves que se seca, no pienses que fue tu culpa. ¿Tú crees que vamos a estar bien siempre? No. Pero ahora sabemos cuándo algo está mal, y no vamos a callar». Días después, la escuela organizó una exposición de arte. Cada niño colgaría en una cartulina su mejor dibujo del año.
Valentina eligió uno que hizo sin pensarlo mucho un salón con pupitres, una niña de pie junto a su silla y un adulto agachado a su lado. No tenía rostro, pero se notaba que escuchaba. Lucía lo vio y preguntó: «¿Soy yo? No. Eres tú y todos los que escuchan con el corazón». Lucía sonrió. «Entonces voy a colgarlo donde todos lo vean. Y si alguien pregunta qué es, les diré que es el lugar donde empezó todo». La mañana siguiente la exposición se abrió al público. Rebeca vino, vio el dibujo, no preguntó, solo lo observó largo rato con las manos cruzadas en silencio. Valentina no corrió hacia ella, pero tampoco la evitó. Caminó hasta su lado y juntas se quedaron mirando. «Mamá, sí, tú ya no guardas secretos, no, solo cuido promesas». «¿Y qué promesa estás cuidando ahora? La de no volver a fallarte». Valentina no respondió, pero se quedó ahí, a su lado, ni lejos, ni demasiado cerca, justo donde quería estar. Cuando terminó la jornada, Lucía cerró el salón como cada día. Apagó la luz, borró el pizarrón y antes de salir miró el pupitre de Valentina. Se acercó, lo acarició con la palma abierta y murmuró: «Todo niño merece sentarse en paz». Y por fin sabía que esa niña, la que un día no podía sentarse por miedo, ahora podía hacerlo por elección, porque ese espacio ya no dolía, porque su historia, aunque marcada por el dolor, no terminaba allí, porque ahora sí podía crecer.